Vamos a continuar ahora con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Habíamos dejado con el final del concilio de Jerusalén la disputa que tuvieron Pablo y Bernabé por Juan Marcos, la separación que hubo entre ellos, Bernabé y Juan Marcos por un lado, Pablo y Silas por el otro, y teníamos ahora dos ministerios misioneros saliendo para servir al Señor. Pablo tenía una idea que se le había comunicado a Bernabé, que era revisitar las iglesias que ellos habían ganado en su primer viaje misionero. Y eso tenía algunos motivos. Vamos a verlo. El primer motivo fue el de confirmar a los hermanos. Fíjense, en el capítulo 15, versículo 41, dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. O sea, fue para ver cómo estaban, les habrá enseñado algo más de la palabra, los habrá confirmado, habrá seguramente nombrado a algunos ancianos o líderes de la iglesia y habrá pasado un tiempo con ellos. Luego dice que después llegó a Derbe y a Listra y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Seguramente este hermano hubiera sido ganado en el primer viaje misionero. Y dice que era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era un joven muchacho que tenía dones y esos dones se estaban manifestando dentro de la iglesia. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. ¿Cómo? Hechos 15, ¿qué pasó? Concilio de Jerusalén, ¿qué pasó? Ahora lo vamos a ver. Dice que le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos lo sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, vamos a mirar algo que acá parece que no cierra, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Concilio de Jerusalén, no era necesario circuncidarse, llevaban las cartas con ese tema, pero sin embargo circuncidan a Timoteo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, Timoteo era hijo de una mujer judía y no estaba circuncidado. Por eso fíjense que dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. ¿Por qué lo hizo? Para que no haya estorbo entre los judíos. Porque los judíos iban a decir, pero ¿cómo? ¿Timoteo es judío y no está circuncidado? O sea, con los gentiles vaya y pase, pero él es judío. No lo iban a dejar entrar en la sinagoga para predicar la palabra, iba a tener impedimentos para predicarle a los judíos que todavía no habían creído. No sé si me entienden. O sea, esto lo hace Pablo, como él decía, me vuelvo griego entre los griegos, judíos entre los judíos. Bueno, le dice así a Timoteo, mirá, vamos a tener un problema si vos vas a predicar a una sinagoga judía o paramos en casa de judíos y ellos ven que no estás circuncidado. Sos hijo de una mujer judía, tenés que circuncidarte. Por eso lo circuncidaron, por causa de la predicación del Evangelio a los judíos que todavía no habían creído. Y el otro motivo fue el de comunicar la carta con las directivas de los apóstoles de Jerusalén, de que el Evangelio era por gracia y que no era necesario volverse un judío para poder creer en el Evangelio. Mientras ellos estaban ahí en Troas, dice la palabra de Dios que algo sucede. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo siente por el Espíritu Santo, y Silas y Timoteo, que no tenían que predicar en la zona de Asia, de las iglesias de Asia. Y dice que cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas.
y se le mostró a Pablo, no sabemos cómo fue, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. A ver, acá hay una curiosidad que en algún momento lo citamos. Fíjense lo que dice: cuando Pablo ve la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Acá aparece Lucas. Acá está hablando en primera persona. Lucas parece ser que acá es donde él se junta con Pablo, Silas y Timoteo y acompaña a los hermanos en la predicación del Evangelio. Dice que zarpan de Troas y van hacia Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, según Lucas. El nombre de Filipos en su origen era Crénidas, ¿no? La palabra Crénidas quiere decir lugar de muchos arroyos. Parece ser que ahí en Filipos había muchos arroyos y se llamaba Crénida, pero luego Felipe de Macedonia le puso su nombre, su propio nombre, y por eso quedó la ciudad como Filipos. Filipos era una ciudad muy particular porque todos sus ciudadanos tenían los mismos derechos que los ciudadanos romanos. Era una ciudad muy bien considerada por Roma y tenían las mismas leyes y los mismos derechos que los romanos. Y este fue el lugar donde por primera vez se predicó el Evangelio en Roma. Dice que ellos, estando ahí en Filipo, comienzan a predicar la palabra y aparece como una mujer que comienza a profetizar de que estas personas eran siervos del Dios Altísimo. Pero antes de eso, el Evangelio estaba siendo predicado y estaba ganando personas. Aunque podemos ver a Pablo quizás un poco desanimado, porque él creía que iba a llegar a Europa y iba a ser quizás todo más fácil. Pero miren, no fue así. Vamos a leer. Dice que, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Acá esto nos dice algo. Primero, no había sinagoga en Filipos. O sea, había tan poco pueblo judío en Filipos que se reunían a orillas de un río los días de reposo a estudiar la palabra y a orar. Pero no había varones, eran solo mujeres. O sea, parece ser que no había varones creyentes, o por lo menos estaban muy metidos en sus negocios y no iban a la oración en el día de reposo. Pero acá aparece una mujer tremenda, hermanas. Dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Ahora, qué increíble. Van a predicar a Europa y la primera mujer que ganan, la primera persona que ganan es una mujer de Asia. Tiatira queda en Asia, no en Europa. Dice que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿no? O sea, Pablo le predica a esta mujer vendedora de púrpura, llamada Lidia, que era de Asia, y dice que sus siervos y sus familiares y toda su casa creyó en el Señor, y ahí se quedaron Pablo, Silas, Lucas y Timoteo a posar. Dice que cuando Pablo siguió testificando de la palabra, aparece una circunstancia que se la nombré antes. Una mujer comienza a profetizar diciendo
que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma ciudad, en esa misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades. O sea, estos hombres, cuando vieron que esta profetisa, esta mujer que profetizaba con ayuda del enemigo, del diablo, fue liberada, los hombres se la agarraron con Pablo, y Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Y acá hay algo tremendo, ¿no? Dice que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero y a que los guardase con seguridad. Entonces este hombre recibe la orden de encerrar a Pablo en el calabozo de más adentro, dice la palabra de Dios, en el lugar donde menos podían escaparse. Y acá sucede un hecho muy conocido por todos nosotros, que dice que pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban con un cepo, ¿no? Sus pies estaban sujetos a un cepo, y ellos decidieron adorar al Señor, orar y cantar al Señor. Dice que entonces los presos los oían, los que estaban ahí recibían el testimonio, y seguramente algún que otro pudo haber sido salvo esa misma noche. Pero dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Y hermanos, dice que este hombre le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las palabras "y tu casa" debemos entenderlas de dos maneras, y no generalmente la manera que se entiende. Porque muchos utilizan este versículo para decirle a una persona que si cree, se va a convertir su esposa, su familia, su suegra, el gato, que todos se van a convertir. Miren, hermanos, no está diciendo esto el texto de la palabra. Primero, tenemos que pensar que cuando dice las palabras "y tu casa", tienen que ser entendidas en relación al creer. O sea, cree y serás salvo tú. Y tu casa, si cree, será salva. No sé si me entienden. Pablo le está diciendo al carcelero: si vos crees, serás salvo tú y tu casa, que va a creer y va a ser salva. Todos necesitan creer para ser salvos. Nadie es salvo porque crea el dueño de la casa. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, que esta es una promesa para el carcelero, no para nosotros. Pablo le está hablando al carcelero. Pablo no está diciendo esto es una doctrina, que todo aquel que crea será salvo él y su casa. ¿Podemos pedir eso? Por supuesto. ¿Podemos apropiarnos de esta promesa del carcelero y orar para nuestra familia? Por supuesto. Podemos pedirle al Señor: Señor, yo quiero que mi casa sea salva como la casa del carcelero. Ningún problema, lo podemos hacer, pero entendamos la palabra como la palabra es. Primero, ¿será salvo tu casa? Sí, con la condición que crean. Porque esa era la condición también para el carcelero. Dice que a la mañana siguiente, después de esto,
los magistrados enviaron una orden para libertar a los prisioneros. Fue entonces que Pablo, ahí habla de la ciudadanía romana, de que se lo maltrató, de que se lo trató mal, y viniendo le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué hermoso que es esto, ¿no? Pablo fue a consolar a los hermanos que eran nuevos creyentes para contarles que estaban bien. Luego de ahí ellos viajan a Tesalónica, a Berea y a Atenas. En Tesalónica, Pablo predica primeramente en la sinagoga, donde él declara que Jesús de Nazaret es el Cristo, y se arma un gran alboroto. Dice que los judíos no querían y trataron de asaltar a los apóstoles, y solo alcanzaron a uno que se llamaba Jasón, ¿no? Y lo acusaron de apoyar a los apóstoles. Y dicen una frase tremenda acá. Dicen: estos que trastornan al mundo han llegado también acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea, el alboroto en Tesalónica, donde el mundo empieza a reconocer que el Evangelio lo está trastornando, que el Evangelio está haciendo una revolución, que la predicación de la palabra de Dios trastorna a las personas, que la predicación de la palabra de Dios divide la vida de las personas, para bien si creen y para mal si no creen. Luego de eso, estamos hablando capítulo 17, versículo 10, Pablo y Silas se van hasta Berea, ¿no? Y también entra a la sinagoga y predican la palabra, y luego de ahí se van a Atenas. Ahí en Atenas tenemos el famoso discurso de Pablo, hablando del Dios no conocido, y dice que ellos le dijeron que casi estuvieron a punto de creer, pero no se arrepintieron, no buscaron al Señor. Y hermanos, dice que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los atendientes, algunos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué estaban diciendo? Los que no se burlaban hacían esto. Lo estoy pensando. Me parece que es interesante lo que está diciendo Pablo. Así que Pablo dice que salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Después de estas cosas, dice que Pablo sale para Corinto, y ahí conoce a un judío llamado Aquila, que era natural de Ponto, que había venido con Priscila, su mujer, unos tremendos hermanos, y se quedó con ellos trabajando en el oficio de hacer tiendas. Ahí en Corinto, Pablo tiene que trabajar para tener su sustento. Dice que Pablo predicó la palabra en la sinagoga, y ahí creyó un hombre llamado Crispo, el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces dice que cuando sucede esto, Pablo una noche recibe una visión que le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se quedó en Corinto 1 año y 6 meses
predicando la palabra. Hermanos, Corintios después se convirtió en una gran iglesia, Y acá vemos Pablo como misionero, Pablo predicando la palabra, Pablo buscando personas para predicarle en la sinagoga, en la plaza, en las cárceles. El ministerio de Pablo en Corintios ganó personas de la talla de Aquila y Priscila, predicó en la sinagoga, ganó a Crispo, el principal de la sinagoga, ganó a un magistrado que se llamaba Galión. O sea, tremendo fue el ministerio de Pablo en Corinto. Luego vuelven ya del segundo viaje misionero, ya está terminando, y dice que hay algunos acontecimientos, ¿no? Primero él se lleva a Aquila y Priscila hasta Éfeso, se lo lleva, y hay algo raro ahí, dice que Pablo termina de cumplir el voto nazareno y se afeita la cabeza, ¿no? Parece ser que era un voto que se hacía, un voto voluntario, para pedirle algo al Señor, y que generalmente duraba como mínimo 30 días, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Y luego Pablo sube a Jerusalén y luego regresa otra vez más a Antioquía. Este fue el segundo viaje misionero de Pablo, donde comenzó a predicar en Europa y en lugares tan importantes como Atenas, la cuna del pensamiento moderno, la cuna del pensamiento occidental. El occidente se funda en Atenas, desde la filosofía, la medicina, la democracia, todo nació en Atenas en ese siglo V a.C., llamado el siglo de Pericles. A ellos Pablo le predica. Predicó en Corintio, una tremenda ciudad, y fundó una gran iglesia. Predicó en Berea, predicó en Tesalónica, un tremendo viaje misionero, y ganó hombres, y conocimos hombres tremendos y mujeres. Aquila y Priscila, un precioso matrimonio. Lucas se plega a este grupo, Silas, Timoteo, tremendo hombre de Dios. Bueno, seguiremos en el próximo video.